Reinaldo Villalba Vargas, muchísimas gracias por estar esta tarde, ya de noche, con nosotros en Bruselas. Quisiera en esta rápida entrevista, después de todo un día de trabajo en el Parlamento Europeo, hacerle dos preguntas concretas. En diciembre del 2012 se aprobó en Colombia una reforma constitucional que ampliaba la competencia del sistema de justicia militar en Colombia, algo que le preocupa especialmente a Amnistía y que es naturalmente un factor grave en la perpetuación de la impunidad en Colombia. Tras la reforma constitucional se presentó un proyecto de ley que regulaba esa reforma y que contenía disposiciones que amenazaban con reforzar aún más el sistema de justicia militar. El 23 de octubre del 2013, la Corte Constitucional, sin embargo, rechazó por cuestiones de procedimiento esa reforma constitucional y también la ley que pretendía concretar legislativamente esa reforma constitucional. Sin embargo, en septiembre del 2013 se presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de ley, el proyecto de ley del Senado número 85 del 2013, cuyo objetivo es también consolidar el sistema de justicia militar y que en la actualidad está siendo debatido en el Congreso. Por lo tanto, mi primera pregunta es esa. ¿Puede usted decirnos por qué, en primer lugar, este nuevo proyecto de ley es tan preocupante y, en segundo lugar, cuál es la situación actualmente en el Congreso de Colombia? Bueno, en primer lugar hay que tener presente que la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional Colombiana y la normatividad internacional son claras en manifestar que las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes del Estado deben ser de competencia de la justicia ordinaria y no de tribunales militares. Pero en Colombia, en ese sentido, se ha querido por parte del Estado que estas graves violaciones a los derechos humanos, como son masacres, ejecuciones extrajudiciales y torturas, violencia sexual, entre otros delitos, sean conocidos por la justicia penal militar. Y ante el fracaso de la reforma constitucional, dado que la Corte Constitucional en un muy buen fallo rechazó esa reforma, entonces ahora intentan ampliar el fuero penal militar para que prácticamente todos los delitos que cometan los militares sean conocidos por la justicia penal militar. Así, por ejemplo, se quiere que todos los delitos contra la población civil sean de competencia de la justicia penal militar, que todos los delitos que tienen que ver con graves infracciones al derecho internacional humanitario sean conocidos por la justicia penal militar. Y en Colombia hay un fenómeno que llamaron falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales, y que ha sido llamado por los periodistas falsos positivos porque se trata de presentar personas que ejecuta la fuerza pública y que las presentan como si fueran dadas de baja en combate. Entonces, dentro de todo esto, y como hay muchos militares que están siendo procesados, aunque hay mucha impunidad dado que no alcanza a los máximos responsables, se han apresurado a acelerar la presentación de un proyecto para que sea la justicia penal militar la que conozca estos casos. Hay que decir que la justicia penal militar en Colombia ha tenido la competencia en el pasado de estas graves violaciones de derechos humanos y todavía, hoy, en el presente día, hay casos que todavía no han pasado a la justicia ordinaria. Y jamás se ha dado una sentencia condenatoria contra militares que cometen estos delitos cuando los que conocen son los tribunales militares. Entonces la gran amenaza es la impunidad y si hay impunidad pues simplemente se está estimulando el crimen y la repetición de estos graves delitos. Muchísimas gracias. No podemos extendernos por falta de tiempo, desgraciadamente, pero desearía evocar rápidamente otro tema candente. Me hubiera gustado desarrollar un poco más este tema, que efectivamente es grave en un contexto de negociaciones de paz como el actual, pero paso a otro tema que también está relacionado con las negociaciones de paz actualmente en curso en La Habana entre el gobierno y las FARC, y que es el tema de la restitución de tierras y reparación de las víctimas de ese expolio, más de 8 millones de hectáreas ilegalmente adquiridas. Amnistía Internacional va a publicar en los próximos días un informe detallado sobre ese tema y a mí me gustaría saber cuál es su valoración y la valoración del colectivo de abogados José Alvear Restrepo sobre la aplicación de la ley 1448 sobre tierras y víctimas, una de las leyes emblemáticas presentadas por el gobierno del presidente Santos y que está en vigor desde enero del 2012. El gobierno dijo que
Estaba en sus planes devolver 2,5 millones de hectáreas, pero en realidad no han llegado ni siquiera al medio centenar de hectáreas. Y también la otra pregunta es que las personas que realmente fueron sacadas de sus territorios no han vuelto a sus territorios. Entonces hasta ahora ha sido un fracaso la aplicación de esa ley. Y dentro de las negociaciones en La Habana, pues han tocado el tema que tiene que ver con lo que han llamado en la mesa las partes el desarrollo integral agrario, pero que no constituye una reforma agraria profunda y real, que es la que necesita el país. Así que no esperamos demasiado de lo que constituye el desarrollo rural agrario, aunque se han hablado de cosas importantes como establecimiento de zonas de reserva campesina y demás, pero digamos que no parece ser que se vaya a modificar la tenencia de la tierra y la concentración de la tierra en Colombia, que es una de las más altas del mundo. Esas dos informaciones que nos da usted sobre la importancia redoblada de la jurisdicción militar en Colombia y el aparente fracaso relativo de esta ley emblemática del presidente Santos, son un tanto preocupantes en el contexto de las negociaciones de paz actualmente en curso en Colombia. Pues sí, lo cierto es que nosotros presentamos una preocupación enorme porque hay cierta incoherencia entre las políticas que está adelantando el gobierno nacional con el proceso que se adelanta de paz con las guerrillas de las FARC. Porque mientras se negocia el cese del conflicto, que ojalá se logre, en todo caso el tema del fuero penal militar va en contravía de un proceso de paz, dado que se estaría pensando más bien en la necesidad de fortalecer la justicia ordinaria en temas de paz y, por ejemplo, aminorar los recursos para la guerra, y el fortalecimiento de la justicia penal militar en realidad contribuiría más bien a un mayor gasto militar. Y de otro lado, porque la paz tiene que estar acompañada de reformas democráticas importantes, y una de las más es precisamente el tema de la tenencia de la tierra, que parece va a quedar en lo fundamental intocable por ahora. Pues si se logra el acuerdo, en todo caso será uno de los grandes retos que tendrán, más que el gobierno, es la propia sociedad civil en el reclamo de esas reformas que tanto se necesitan. Señor Villalba Vargas, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y pues el reconocimiento total a todo el trabajo que Amnistía hace en el mundo entero. Muy amable.